Listo, vamos a iniciar ya. Son 8:22. Nos faltan todavía más compañeros, pero esperemos que se integren pronto. Pues muchas gracias por estar acá en un día nublado, por lo menos aquí en la Ciudad de México. Pues sí, estamos bastante fríos. Dice por acá que a 9 grados. Estamos a 9 grados. Tal vez eso influye para que em, pues tengamos muchos o pocos alumnos aquí, pero nosotros igual vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla y vamos a ver en qué andamos. ¿En qué andamos con la biología? Recuerden que la indicación fue que ustedes elaboren un glosario, un tipo de diccionario con términos que han aprendido aquí, porque la materia de biología pues tiene más que ver con significados de palabras. Tener idea de qué me están hablando cuando me dicen, por ejemplo, cuando me dicen género y especie. Género y especie, pues eso pertenece a las categorías taxonómicas. Cuando me hablan de fenotipo, pues eso tiene que ver con las características físicas que expresa un organismo. Cuando me hablan de eucarionte, pues tiene que ver con un tipo de células que tienen núcleo. Cuando me hablan de, ¿qué otra cosa? Cuando me hablan de ácidos nucleicos, yo tengo que saber que son unas moléculas que tienen todos los seres vivos y sirven para transmitir la información genética, el famoso ADN y ARN. Entonces, bueno, pues así vamos a trabajarlo para que nos vaya bien en el examen. Ahora sí, les voy a poner las preguntas que nos faltan y ustedes, por favor, traten de interpretar. Ya está muy sencillo. O sea, ya no, lo que nos queda es más como de cultura general. Pero a ver cómo lo toman ustedes, cómo lo ven. Me dicen ahorita que les ponga las preguntas, a ver qué contestarían. A ver, tenemos por acá. Aquí está la sección de biología. Se los comparto ahora sí y vamos a contestar estas últimas. Creo que son como 3 que nos faltan. Entonces ahí va. Listo, ya lo tenemos ahí en la pantalla. De biología son menos de 20 preguntas. Entonces, pues nuestro trabajo será eso, ¿no? Saber qué es la mitosis, cuáles son sus fases, hablar de qué es la homeostasis, la irritabilidad, eso ya había quedado. Leyes de Mendel también, ya vimos que son 3 las leyes y dimos eh, la definición o en qué consiste cada una. ¿Qué más? La clase pasada hablamos de la evolución y entonces dijimos que hay una teoría catastrofista que se llama catastrofista, que ya quedó descartada, la teoría darwinista, que todavía es aceptada, la teoría lamarckista, que está equivocada, y la teoría sintética, que es todavía más actual, e incluye las ideas de Darwin y de Mendel. Entonces, ustedes ya tienen ahí el apunte para estudiar cada una. ¿Qué más? Nos quedamos en la 22, 23, y con la 24 se acaban las preguntas de biología, entonces nada más nos quedan 3. Esta ya la habíamos contestado también, porque sí hablamos de esto. Aquí, pues lo único que tienen que identificar es la descripción de cada una de las características eh, de una, de una población, si se acuerdan, que habíamos dicho, una población es un conjunto de ¿qué? ¿Qué dijimos de la población? Un conjunto de seres vivos. Ujú, pero esos seres vivos deben tener algo en común. ¿Qué será? Un conjunto como de especies. Por ejemplo, No, dijo que la población era como, nos puso el ejemplo de los lobos, ¿no? ajá. La población era, eran todos juntos y la comunidad eran diferentes especies.
Ajá, exacto, es que esa es la diferencia. Muy bien, Moni. Lo voy a poner aquí, nada más para que lo anoten o ya no se les olvide. Diferencia entre población y comunidad. Entonces, población, pues son, como los ejemplos que habíamos dicho, una población de venados, o sea, tienes un grupo de animales, pero todos los animales son de la misma especie. Entonces, aquí, para acordarnos, población es misma especie. Esa es la condición para que se llame población, misma especie. Entonces, aplica para todos los seres vivos, también para bacterias, hongos, protozoarios, es tener un grupo de seres vivos, pero que todos sean de la misma especie. Bueno, ya como definición es que se puedan reproducir entre sí. Obviamente, pues para reproducirse tienen que ser de la misma especie. Comunidad, pues también es un grupo de seres vivos, pero la condición ahí es que, pues lo contrario, ¿no? Vamos a ponerle diferentes especies. Entonces, cuando hablamos de una comunidad en biología, nos referimos a organismos que viven en un mismo lugar, o sea, es un conjunto que comparte cosas, pero ahí entran eh, pues los árboles, los hongos. Piensen si han ido a una de vacaciones, a un pueblito o a una reserva, o donde haya mucha naturaleza. Todos los seres vivos que están ahí, incluyendo pues las aves, los insectos, los mamíferos, todo lo que hay ahí, es una comunidad. Entonces, así anótenlo. Aquí nos preguntan por, dice, características de la población. Entonces, ¿qué le puede suceder a una población? Pues la población, evidentemente, mueren después de un tiempo, se mueven de lugar, como dijimos el caso de las mariposas. Las mariposas monarca, pues tienen ese comportamiento de que cuando en su lugar de origen hace frío, buscan un lugar más adecuado. La natalidad, o sea, pues qué tantos organismos nacen, ya sea por unidad de tiempo o por densidad, ¿no? Habíamos hablado. Luego el potencial biótico, este sí lo definimos muy bien, que puede ser lo que más nos cueste trabajo. ¿Qué es el potencial biótico? Si lo dijimos. La capacidad de reproducción. Por ahí, por ahí. Sí, potencial es como una fuerza, ¿no? Como tu Sí, o mayor sea que capacidad. un límite de existencia, ¿no? O sea, por así decirlo, de un tope de máximo número de especies, algo así, ¿no? Sí, lo hablamos con una gráfica, exacto. Tal vez de eso te acuerdas, Rafa, que dijimos que era como una gráfica y hablábamos del caso de los ratones, ¿no? Que si unos ratones no tuvieran depredador pues, ni enfermedades, si tuvieran mucha comida disponible, se vería que hace esto. O sea que llega a un punto máximo. Entonces va aumentando el número de individuos de esa población. ¿Alguien había levantado la mano? Moni, profe. Sí, gracias. Gracias. Adelante, Moni. Ah, le iba a decir que era cuando dijo que era cuando una población estaba, tiene más posibilidades de sobrevivir, ¿no? Que estaba en su esplendor. Ajá, exacto, es el esplendor, ¿no? Cuando a una población le va bien, digamos que obviamente aumenta su número de individuos porque no tiene amenazas. Entonces el clima es bueno, hay mucha comida, los depredadores pues se mantienen ahí como equilibrados. Siempre va a haber un depredador, siempre va a haber muertes, ¿no? Una especie no puede vivir eternamente, pero en caso de que tenga condiciones óptimas, le vamos a llamar potencial biótico, es el máximo esplendor de una población. Entonces, este lo vamos a hacer coincidir con la B, que sería máxima capacidad de reproducción de la población en condiciones óptimas. Esas condiciones óptimas, pues es lo que dijimos,
que haya mucha comida, buen clima, entonces las especies se reproducen y alcanzan el número máximo de organismos. Que las especies se autorregulan también, porque pues no pueden crecer al máximo, ya que se acabarían los recursos y entonces sería como la propia destrucción de la especie. Solo el ser humano hace eso, que nos reproducimos sin control y acabamos con todos los recursos. Y luego tenemos que buscar otro lugar para volver a hacer lo mismo, para explotar. Pero la mayoría de las especies pues se autorregulan, porque el ser humano pues no tiene depredadores, aunque sí muchas enfermedades y demás. Bueno, ya está. Y lo demás creo que es fácil de identificar. Sería la Migración C, ¿no? sería la C exacto. Migración es traslado o desplazamiento, como dijimos de la mariposa. Natalidad, pues de nacimiento. Entonces sería número de organismos que, ¿dónde está? Natalidad. La A, Con la A exactamente. Número de organismos que nacen en un tiempo y lugar determinado. O sea, está súper fácil. Pues natalidad, nacimiento. Mortalidad, pues muerte. por la E. La E, número de organismos que fallecen. Y el que se queda solo, digamos que la opción que nos pusieron nada más para despistar es la D. Conjunto de factores que regula el crecimiento de una especie. Bueno, eso no se relaciona con esto. Entonces ya quedó. Bueno, sí se relaciona con el tema, pero no es ninguna de las que está acá. Entonces, ya lo contestamos. Nos vamos a las opciones y decimos que sería uno con E y dos con A. Vamos a ver qué C. opción tiene eso. Uno con, dos con A. Ninguno. A ver. Ah, sí. Sí, la C. Ajá, la C. Uno con E, dos con C y tres con A. Ajá, correcto. Entonces lo vamos a elegir ese como correcto. Entonces ya vieron que no tiene, pues así como mucha dificultad, nada más es aprenderse una que otra palabra. Esto del potencial biótico, pues ¿a qué te suena potencial? O cuando te dicen, no, es que tú eres una persona con mucho potencial. O sea, pues que eres capaz de hacer muchas cosas, ¿no? Que podrías explotar tu capacidad. Bueno, pues lo mismo le pasa a las especies. Cuando explotan su máxima capacidad, o sea, llegan al número máximo de individuos o de reproducción, que bueno, la reproducción es la base porque pues es lo que hacen todas las especies, tienden a reproducirse lo más que se puede. Ese es el potencial biótico. Bueno, pues listo, ya acabamos con esto. Este tema entra en bueno, más bien, aquí el tema es ecología. Ecología, porque ya estamos hablando de ecosistema. Entonces, la ecología es la parte de la biología que estudia las interacciones entre organismos, pero ya hablando a nivel macro. ¿Se dieron cuenta cómo empezamos en biología de lo más pequeño a lo más grande? O sea, lo más pequeño, pues, es hablar de las moléculas. Por ahí empezamos. Luego nos fuimos a las células, luego a los tejidos, luego a los órganos, luego a los individuos, ya cuando hablamos de una población, luego a comunidad y acabamos con ecosistema. Entonces, este tema, pues, es el comportamiento de las comunidades y las poblaciones. Y eso son partes de un ecosistema. Bueno, ya nada más nos queda esta. Dice, relaciona el concepto con su definición correspondiente. Y te dicen, hay un tipo de relaciones que se llaman interespecíficas. Y esas son competencia, parasitismo, mutualismo y comensalismo. ¿Cómo podremos poner un ejemplo aquí? No sé si han visto en caricaturas o en documentales que hay algunos tiburones que están rodeados de unos pececillos. ¿Lo han visto? O sea, te muestran ahí al tiburón o una ballena. También hay algunas ballenas que este,
Están rodeadas de unos peces pequeñitos y siempre las acompañan a todas partes. Como esos que les van ayudando, ¿no? Espigas, ¿cómo se llaman? ¿O cómo? Exacto, muy bien, Rafa. Ya dijiste la palabra clave. Ayudan. Entonces sucede algo con las especies. Mm, Trabajan juntos por conveniencia. Exacto, exacto, Rafa. Ese es el tema. Son especies que se ayudan o que trabajan juntos y recibe un nombre eso en biología. En el caso de la ballena y los pececitos, son unos peces que siempre acompañan a la ballena y le limpian bueno, en la ballena no creo que sea limpiar los dientes, pero sí se alimentan de lo que la ballena va dejando cuando come, o le limpian la piel. En el caso de los tiburones, sí, les limpian los dientes. Entonces son unos peces que se llaman rémoras, que digamos que se comen lo que dejan otros, pero le benefician al tiburón porque al limpiarle los dientes, pues evitan que los dientes se infecten o se caigan. O sea, le hacen su limpieza, ¿no? Como uno que va al dentista y pides una limpieza, pues así sucede, pero con estos peces, con los tiburones y sus acompañantes. Entonces es un tipo de ayuda o cooperación, porque al tiburón no le afecta, al contrario, eso le beneficia. Y los pececitos, las rémoras, ¿qué reciben a cambio? Pues alimento. Alimento gratis, ¿no? Porque ahí lo tienen seguro. Cuando el tiburón se alimenta, pues deja unos restos y ese sirve de alimento para los peces. Y hay muchos casos así, muchos casos. Hay otro caso donde, ahora sí, solo con las ballenas. Si ustedes han visto, bueno, ojalá, ¿no? Y todos tuviéramos oportunidad de ver una ballena de cerca. Las ballenas tienen pegados unas cosas que son como costras, pero son seres vivos. Esas cosas que llevan pegadas se llaman percebes y parecen como unas piedras, pero son animales. Entonces, el percebe tiene esa misma función. Pero en el caso de los percebes, pues no le ayudan mucho a la ballena, o sea, ni le va ni le viene a la ballena. Tampoco le afectan, no son una enfermedad. Pero se quedan pegados ahí porque, pues, como la ballena se va moviendo y esas criaturas son estáticas, solo permanecen pegadas, pues pueden tener el alimento seguro. Entonces, así pasa con muchas especies. Eso recibe el nombre de relaciones interespecíficas y depende del tipo pues, de cooperación bueno, es que no siempre es cooperación, que se dé. A veces sí afecta. Por ejemplo, el parasitismo, pues sí hemos tenido un perro, un gato que de repente le caen las pulgas, tiene pulgas, esos son parásitos. Entonces, evidentemente que las pulgas no le ayudan al perrito o al gatito. Ahí también Entonces, entran los zánganos. los zánganos, es que un zángano sí es necesario porque cumple una función de fecundar a la abeja, pero el zángano no, pues no coopera con él. Es que no, en ese caso no, porque estamos hablando de la misma especie de abejas, pero esto de las relaciones solo aplica para cuando se relacionan diferentes especies. Por ejemplo, hablando de abejas, las abejas y las flores. Son dos especies diferentes y pues dependen una de la otra, si ayudan. Si la abeja no, si la abeja no se alimenta del néctar, entonces la flor pierde la oportunidad de polinizarse. Ahí sería una relación totalmente simbiótica, ¿no? Le vamos a llamar. La simbiosis es cuando dos personas cooperan y ambas se benefician por igual. Entonces, la abeja y la flor hacen una simbiosis, porque la abeja se alimenta del néctar de la flor y al mismo tiempo se lleva el polen de la flor a otro organismo para ayudarle a reproducir a la flor. Pues evidentemente, como la flor no se puede mover, necesita de alguien que se lleve su material genético y lo lleve a otra flor. Y así las plantas se reproducen. O también los colibríes tienen esa misma función.
Un colibrí, pues, al momento de alimentarse del néctar de alguna flor, se lleva en sus plumas un poco del polen, lo lleva a otra flor y así. Entonces decimos que la flor depende del colibrí y el colibrí depende de la flor. Bueno, pues estamos hablando justo de eso y cada uno recibe un nombre, pero van a ver que hay muchos tipos de cooperación, que a veces no es cooperación, como en el caso de los parásitos. En nada le benefician las pulgas al perro. Entonces, si uno se beneficia y el otro no, eso es, pues, parasitismo. ¿Qué otro? Adelante. Profe, entonces ahí el parasitismo quedaría con la E, Con la E, vamos a ver qué dice la que E. dice que una especie se beneficia y vive a costa de otra que sale perjudicada. Ándale, exactamente. Sí, ya lo tienes. Dos con E. Se beneficia obviamente pues la pulga o el piojo, que son parásitos, Ujú. y viven a costa de otro. Y evidentemente al huésped, que es el que ha sido parasitado, no le conviene. Incluso puede morir, ¿no? Un perrito. Eso sería muy triste, ¿no? Que un perro muriera y sí pasa, de esos Ujú. perros abandonados. eh, pues evidentemente el perro puede padecer anemia y aparte de Sí. la molestia, de la comezón, una infección, cosas muy feas. Entonces, evidentemente que el huésped sale perjudicado. ¿Qué otro parásito conocen? Mm, Los gusanos, Ándale, muy bien. Ese está más relacionado con los humanos. Cuando decimos te tienes que desparasitar, pues hay que hacerlo porque hay un tipo de gusano plano que se llama, eh, bueno, puede ser una tenia. Una tenia es un parásito. Es un tipo de gusano, parece como una serpentina. Y ese gusano, pues sí lo podemos tener en el intestino, es muy peligroso. Una las tenia, amibas. las amibas, exactamente, también son otros parásitos. Las amibas pertenecen al reino protista o son protozoarios. Son protistas que viven en el agua sucia. Entonces, si uno se come sus tacos afuera del metro, no lavaron bien el cilantro y ahí van las amibas. Entonces, también pueden parasitar porque viven en el intestino y obviamente se alimentan de lo que uno come. Y ahí las amibas pues se reproducen y se reproducen hasta que causan una enfermedad, porque hay una enfermedad que se llama disentería amebiana. Y es por eso es la infestación de amibas. Y como no se ven, pues solo pues, te duele el estómago, una diarrea o algo así, pues ya hasta que vas al médico y te dice, vete a hacer un estudio porque probablemente tienes parásitos. O te dan una pastilla para matar a las amigas. Bueno, listo. Eso sí, entra como relación interespecífica porque pues, somos dos especies, donde una se beneficia de la otra y la otra sale perjudicada. Entonces, ya con eso ya podríamos contestar la pregunta. Si estamos seguros que es 2 con E, solo puede ser la opción B. Y ya acabamos. ¿Lo ven? No está tan difícil. A ver, vamos a comprobar las otras. Dice uno con A. Uno con A. Competencia se presenta en detrimento de las dos especies, o sea que las dos pueden resultar afectadas, ya que ambas utilizan el mismo recurso. O sea que están compitiendo por el mismo recurso. Competencia. ¿Qué más? Mutualismo, según la opción que elegimos. La C. La C, exacto, Moni. Y a ver qué significa mutualismo. Cuando ambas especies se benefician, la relación no es permanente ni obligatoria. Lo que decíamos, ¿no? Del caso de la abeja y la flor, ambas especies se benefician. Y hay otros muchos ejemplos, como lo que les dije de las rémoras y el tiburón. Pues claro que ambos se benefician. También hay, no sé si han visto esos videos
Del safari, que sale un rinoceronte con unos pajaritos ahí arriba, también eso sucede ahí. Esos pájaros le hacen la limpieza, se comen los parásitos del rinoceronte. O sea, al rinoceronte no le afecta, al contrario, le beneficia. ¿Y qué obtiene el pájaro a cambio? Pues alimento, ¿no? Las aves que están ahí limpiando. Y el comensalismo, según la opción que elegimos, sería 4 con D. O sea, una de las especies se beneficia de la otra, pero sin perjudicarla. ¿Se les ocurre un ejemplo de comensalismo? O sea, una especie sí sale beneficiada y la otra, pues la Pues otra, la del tiburón. la del tiburón, es que en ese caso se benefician los dos, porque el pez obtiene alimento y el tiburón obtiene limpieza, y así no se infectan. Entonces, un caso donde una especie se beneficie y la otra no, pero que tampoco salga afectada. Pues los peces, ¿no? No, no podrían ser lo de los peces, porque pues va dejando cosas el tiburón y los peces pues se alimentan y no perjudican al tiburón. Ujú. Se No lo, beneficia de la comida de él, digamos, que va dejando, ¿no? de Se lo que va beneficia del dejando, tiburón. pero el tiburón también se beneficia, ¿no? Ese sería un caso de mutualismo, cuando ambos se benefician. Cuando uno, digamos que tú, ¿qué podríamos poner como ejemplo? Que tú te aproveches de alguien, pero que no lo estés afectando tampoco. O sea, que no seas un parásito, pero aún así te beneficias del otro. Bueno, ahorita les voy a poner el ejemplo. Quería hacerlo un poco más sencillo ahorita, pero sí lo vamos a ver. Las moscas, Las moscas, por ejemplo, Moni, pues en la fruta y eso. se beneficia, no lo perjudica. Mm, pues sí, sí podría ser el O caso los, de... ¿cómo se llaman los animales? Estos carroñeros, los animales carroñeros. Puede Ándale, ser muy porque se bien, beneficia, ¿no? De otra. muy bien, exacto. El caso de las hienas. Ujú. Las hienas son animales carroñeros, entonces ellos no cazan, se alimentan de lo que dejan los leones, los cazadores. Entonces, sí, efectivamente, la hiena se beneficia de lo que hace el león, pero al león no le afecta, porque digamos que cuando el león ya se llenó, deja ahí los restos y entonces las hienas se aprovechan, pero al león no le afecta. O sea, no es que le estén quitando su comida al león. Muy bien, exacto, exactamente. Entonces vamos a ver ejemplos de cada uno, nada más para que quede claro, aunque ya contestamos aquí la pregunta. Ya vieron que no es difícil, o sea, nada más se tienen que enterar de qué estamos hablando, cuál es el tema. Aquí el tema es relaciones entre diferentes especies. Pues ya vimos que todos dependen de todos, de una u otra forma. Bueno, vamos a entrarle a ese tema. Ya habíamos hablado de lo que es una comunidad, dijimos, son organismos de diferentes especies, o sea, diferentes poblaciones que están juntas. Por ejemplo, una comunidad, pues sería una población de hormigas, con una población de hongos, con una población de arbustos, con una población de conejos. Entonces, a todo eso se le va a llamar comunidad. Son diferentes especies. Y aquí vamos a hablar de esto que nos pregunta el examen. ¿Qué es el mutualismo, el comensalismo, la competencia, el amensalismo, la depredación y el parasitismo, que ya pusimos un ejemplo? Parásitos, pues hay un montón, pero la condición es que tienen que ser de diferentes especies. Por ejemplo, una pulga que vive en el pelo de un perro, pues claro que son diferentes especies. Unos son las pulgas, no sé si son insectos, o bueno, vamos a dejarlos como artrópodos, ¿no? Las pulgas son artrópodos y el perro, pues es un mamífero. Entonces son dos especies que se relacionan, pero en este caso, pues es una relación perjudicial para uno de ellos.
Bueno, vamos a ver. Primero, el caso que les platiqué. Este es un tiburón ballena. Entonces es el caso de los pececitos que viven ahí alrededor y se alimentan de lo que va dejando. Entonces, la definición de relaciones interespecíficas es interacciones muy intensas entre distintas poblaciones de especies diferentes, a lo que se le llama comunidad. O sea, podemos tener una población de tiburón ballena y una población de rémoras, que son estos peces. Son dos poblaciones que conviven, pero se relacionan estrechamente. Una se beneficia de la otra. Entonces, ya quedamos. Luego, ¿qué más tenemos? Otro caso, miren, a los cocodrilos les pasa lo mismo. Hay unas aves que se alimentan, miren, no le tienen miedo al cocodrilo. Y el cocodrilo está más que acostumbrado porque depende del trabajo de esas aves. Entonces, a veces estas interacciones pues son por competencia, compiten por un mismo recurso, o pues todos están en busca de alimento, luz, espacio, humedad. Así que una población puede depender de la otra como fuente de alimento para brindarse ayuda mutua. Y puede ser que la presencia de una población no tenga ningún efecto directo sobre la otra. O sea, hay toda clase de combinaciones. A veces una sí depende de la otra, como en el caso de las abejas y las flores. Si las abejas dejan de existir, pues todos dejamos de existir, porque entonces no hay polinización, no hay frutos ni vegetales. Si no hay fruta ni vegetal, pues no hay alimento para los humanos y entonces todos morimos y la extinción. Así que claro que son relaciones críticas, ¿no? Importantes. Luego, aquí está. Puede haber efecto negativo cuando alguien causa daño, efecto positivo cuando se benefician y no tener efecto, o sea que no le afecta para nada. Y ahí tenemos 3 ejemplos. El mutualismo, pues otra vez, las abejas y las flores, el comensalismo, estas como conchas o... No es que es un animal que se le pega a la piel de las ballenas. Se llaman percebes. Dijimos que a la ballena no le va ni le viene, ¿no? No le beneficia a la ballena. Pero esos percebes viven ahí porque, como son animales que no se pueden mover, pues les sirve para... Los percebes se alimentan filtrando el agua del mar. Entonces, en lo que filtran, puede haber partículas de alimento. Si el percebe, digamos que es un pasajero, un tripulante de la ballena, pues tiene más chance de conseguir alimento. Pero a la ballena no le da ningún beneficio. Eso se llama comensalismo. Y el parasitismo, pues ya lo habíamos hablado, ¿no? Un gato, si tiene garrapatas o pulgas o, sí, garrapatas o pulgas, pues claro que es un caso de parasitismo. Al gato no le beneficia, pero al contrario le afecta. O si nosotros tuviéramos una lombriz intestinal, bueno, no son lombrices, son gusanos intestinales, pues claro que ese gusano se aprovecha de nosotros y nos causa una enfermedad. Y aquí están todas las relaciones. Hay más, pero bueno, no nos vamos a clavar mucho en el tema porque ya vimos qué tipo de preguntas vienen en el examen, pero pueden aparecer, ¿eh? Así que, pues sí, estudienlo aún así. Eh, Hay una que se llama foresis, que es un tipo de comensalismo. Dice que es usado por el segundo organismo para el transporte. Ejemplo, el tiburón y la rémora, la foresis. O sea que, o como el que les dije, ¿no? Los percebes, que como el percebe no se mueve, necesita alguien que lo lleve. Y entonces se sube a la ballena y ahí vive. ¿Qué otra cosa? Hay 2 tipos de mutualismo, el facultativo y el obligatorio. El obligatorio, pues, es la dependencia total. Una especie no puede vivir sin la otra. O el facultativo. Mm, pues sí, se ayudan una a la otra, pero tampoco es así como que muy indispensable. La especie sí puede vivir sola, sin ayuda, pero le iría mejor si se asocia con otra.
¿Qué más? ¿Qué más? Pues del parasitismo no hay subtipos. El comensalismo, pues ya dijimos que inquilinismo, ejemplo, el oro y la palma. O sea que uno se hospeda dentro de otro. Y la metabiosis dice que es cuando el segundo organismo usa algo del primero. Por ejemplo, el cangrejo ermitaño y el caracol. Órale. Sí es cierto, ¿no? Porque el cangrejo ermitaño es un tipo de cangrejo que tiene que buscar casita. Entonces se pega ahí aún. O, ¿saben qué otro? ¿Vieron la película de Buscando a Nemo? ¿Dónde vive Nemo? ¿Ustedes la recuerdan? Sí, ¿Dónde vive? en una anémona. Exacto. La anémona es también otra especie, pero las anémonas tienen espinas urticantes, o sea, no se pueden tocar. Y a los peces, pues también les puede causar daño, menos al pez payaso, como Nemo. Entonces, esa también es una interacción. El pez se protege de sus depredadores, porque obviamente no se acercan a la anémona, entonces se esconde ahí, porque sabe que está seguro. Y la anémona también se beneficia, porque si el pez se alimenta cerca de ahí, entonces deja los restos de comida, y la anémona, que es una criatura, no se les llama sésiles, cuando están pegados a un lugar. O sea, la anémona no se puede mover. Así que se alimenta de lo que cae. Si hay un pez por ahí, pues ese pez se alimenta, deja los restos y la anémona se alimenta también. Entonces, ese es otro caso, ahí sería este mutualismo, ambos se benefician, pero tampoco es como indispensable, sería mutualismo facultativo. Entonces, si la anémona no tiene pez payaso, tampoco es que se muera, porque la anémona se consigue su alimento, justo por eso se mueven una especie como de tentáculos que tiene, bueno, no son tentáculos, deben tener otro nombre, pero justo los mueve para atraer el agua de mar, o sea, que esté circulando y entonces pueda alimentarse de las partículas que hay ahí. Y el pez payaso, pues ya dijimos que se protege, porque al pez payaso no le hace daño. Bueno, pues, ¿qué más? Ya vimos ejemplos. Mutualismo. Con esta relación, ambas especies aumentan su supervivencia. Ejemplo, pues hay una clase de hongo que se asocia con un árbol, con un pino. Y entonces, pero esa relación es como que por debajo. Hay una cosa que se llaman micorrizas, que son estructuras que tiene el hongo en la parte de abajo. Entonces se unen con las raíces del árbol y al árbol le ayuda para obtener nutrientes, porque algunos hongos y bacterias también fijan el nitrógeno y entonces eso es básico para los dos. Digamos que al hongo le da soporte y alimento y enriquece el suelo. Eso le sirve al árbol. Entonces, bueno, de ahí la importancia de cuidar el ecosistema, porque creemos que al cortar algo o al quitar un árbol o arrancar cualquier cosa, como que dices, pues eso no afecta en nada. Pero sí, porque tú no sabes qué tipo de interacción puede haber ahí. El mutualismo, ya dijimos, otra vez, el caso de los peces que se alimentan de lo que dejan los tiburones. Puede ser simbiótico o asimbiótico. Simbiótico u obligatorio, pues es cuando la relación es necesaria. Y asimbiótico cuando dice que llevan vidas separadas, pero ambos dependen de alguna manera del otro, no están juntos. Mutualismo, ya lo dijimos, el caso de la polinización, el caso de la anémona y el pez payaso, o también sucede con algunas hormigas. Las hormigas, pues este es un caso importante porque hay unos pequeños insectos que son los pulgones, son de color verde, no sé si los han visto en los rosales o algo así.
Este, las hormigas se alimentan bueno, de un líquido que segregan esos pulgones. Entonces, pues dependen de ellos, las hormigas y los pulgones. Pero en este caso, bueno, hay una especie de hormigas que como que domestica a los pulgones, se los lleva y los tiene así como una especie de ganado. De verdad, eso lo vi en un documental. Entonces, todo el tiempo están interactuando las especies y a la planta le puede beneficiar también porque le quitan las plagas a la planta. ¿Qué otra cosa? Comensalismo. Ah, esto es lo que les decía. Una especie se beneficia al asociarse a otra y una de ellas no se ve afectada. Entonces, ¿ustedes han comprado orquídeas o les han regalado una orquídea? Esa es una especie que de manera natural, digamos en el mundo salvaje, claro que ahora las orquídeas pues ya las cultivan y eso, ¿no? Pero las orquídeas son una especie tropical. Entonces, en la selva vive arriba de los árboles. Se llaman plantas epífitas, cuando una planta vive encima de otra, epífita. Y eso le pasa a las orquídeas. Pero al árbol no le afecta, tampoco le beneficia. Eso se llama comensalismo. Entonces, pues la planta, ¿por qué quiere vivir en el árbol? ¿Por qué se imaginan que la orquídea no vive en el suelo, sino en el árbol, arriba del árbol? ¿Por qué lo hace? ¿No? ¿No se les ocurre? Tal vez por los insectos, ¿no? Puede ser para que no se la coman o no la parasiten. Porque pues el agua, ya saben que en la selva o en lugares tropicales pues hay mucha humedad. Entonces probablemente pues se obtenga el agua de lo que escurre del árbol. Porque no es que se esté alimentando de él, solo vive encima del árbol. Pero algo más por lo que la orquídea decide vivir ahí. ¿Será porque absorbe todo? No sé, lo de las raíces o lo del tronco. Mm, no, no porque le estaría quitando nutrientes al árbol. Y aquí dice que el árbol no, o sea, no le va ni le viene, no le afecta. Pues como dijo que hay mucha humedad, igual para que no se pudra, ¿no? Puede ser por la humedad, al igual, pero principalmente por la luz. Por la luz, porque piensen cuáles son las características de la selva. Son árboles muy grandes, hay mucha luz, mucha humedad, a veces las selvas son oscuras. Entonces las plantas ahí lo compiten por la luz. La luz también es un recurso. Entonces el hecho de que las orquídeas vivan en la copa de los árboles, en las ramas, pues tienen acceso a la luz, porque si vivieran en el piso, en el suelo, no les llega la luz y entonces pues todas las plantas dependen de la luz. Así que han aprendido a vivir en lugares altos, las orquídeas, y así se reproducen. Pues ahí de seguro también hay insectos que se alimentan de su néctar, lo llevan a otras orquídeas y pues así se reproducen más fácilmente. Digamos que sus polinizadores las encuentran mejor y tienen más acceso a la luz. Entonces todo tiene una explicación. Competencia, pues lo mismo que decíamos, son especies que compiten o utilizan el mismo recurso. En el caso de los árboles, en la selva, como dijimos que son árboles grandes, de gran follaje, muy espesos, y se tapan la luz unos a otros. Entonces tienden a ser cada vez más grandes porque quieren alcanzar la luz. Entonces a eso se le llama competencia. O lo lógico, ¿no? Este, por ejemplo, animales que compiten en la sabana, que son cazadores, pues claro que ahí el recurso pues son sus presas. Aquí está lo de la competencia. Quedamos que, mm, pues es competir por un mismo recurso. ¿Qué más? Ya casi acabamos. Amensalismo, este es otro que no habíamos comentado.
Amensalismo es cuando la población de una especie afecta negativamente a la población de otra, pero la primera especie no se ve afectada en absoluto. O sea que el amensalismo es como mientras yo esté bien, los demás no me importan. Algo así. Por aquí tenemos una planta que tal vez alguno de ustedes tiene en casa. Es popular. ¿La reconocen? ¿Cómo se llama esta planta? ¿No? ¿Nadie? Bueno, No, les voy a poner sus flores. Aquí tienen las flores. No, no se les hace conocido. La bola de Adelante. noche, Eso, muy Profe, bien, exactamente. Es un huele comenta de noche. Sí, adelante, Verónica, Giovanni. comenta Verónica en el chat que es la ruda. Ruda, no, aunque alcanza el mismo tamaño que la ruda, el huele de noche. No, es un poco más grande el huele de noche. Y la flor de la ruda es una amarilla, es amarilla. Pero en el huele de noche, la flor es como una campanita, apunta hacia abajo. Entonces, sí, el huele de noche tiene una característica importante, que segrega una sustancia que es justo lo que le da el nombre, el olor, y mata a las plantas de alrededor. Así es, las mata o evita que crezcan hierbas alrededor. Eso se llama amensalismo, porque si tuviera plantas alrededor, le robarían el agua. Entonces, esta planta pues, con el objetivo de expandirse o de tener éxito, de crecer, mata a las plantas de alrededor. Y eso se llama amensalismo, cuando una Profe, planta afecta a otra. ¿Sí, adelante? Verona quiere participar, profe. Adelante, Verona. y por ejemplo, si no puede morir la planta que está a su alrededor, ¿muere ella o cómo? Porque, por ejemplo, yo vi que tenía una huele de noche y sí crecía pastito, como que sí crecían hierbitas, pero al lado tenía una piña, o sea, Ajá. la planta de una piña, y terminó muriéndose el huele de noche y la piña quedó, y la piña está como que en su más máximo esplendor, y el huele de Ajá. noche murió. Híjole, pues yo creo que ahí o sea, no tuvo, pero ya estaba grande, o sea, la planta ya estaba desarrollada, el huele de No, noche. era como como un bebé. Bueno, no era tan chica, pero tampoco era así que ya estuviera madura la planta o algo así, no. Ah, ya, sí, porque digamos que este que tenemos en la foto ya es la planta totalmente desarrollada. Y aquí, pues, la tendencia es esa. Aunque depende ahí de muchas cosas, Verona, porque también, pues, si el suelo no es apropiado, la cantidad de luz, pues la planta no alcanza a desarrollarse. Sí, para Por cultivar es ejemplo, profe, todo un arte, ¿sí? por ejemplo, ahorita yo no sé, tengo como que un conflicto aquí en la casa porque compré Ajá. también varias plantitas y se secan y Ujú. les pongo agua y se secan. O la otra, no sé si porque esté encerrado o no les dé la suficiente luz, se están secando o se están como que pudriendo o no sé qué les está sucediendo. Entonces, ahorita, por ejemplo, hoy en la mañana saqué una que estaba bien bonita, súper bonita, pero no sé, de un día a otro como que, no sé si, como dice usted, no les da la luz. Ujú. Pues sí, sí puedes investigar cuál es la necesidad de cada planta. Aunque también sobre todo la tierra, cámbiales la tierra. Ahí en Xochimilco venden una cosa que se llama humus, que parece tierra, pero no es tierra, sí es materia orgánica. Y esa a veces les hace mucha falta. Entonces, no vas a comprar así tierra de jardín o tierra negra de eso que venden, porque pues no les ayuda mucho. Mejor compra humus. O depende del tipo de suelo. Si el suelo no tiene buen drenaje, o sea, como que el agua se queda encharcada, pues las raíces se pudren. Entonces la planta se estresa y muere. Entonces checa mejor el tipo de suelo, cámbiales la tierra, pero compra humus. Eso es
lo que yo te recomendaría. Pero depende del tipo de planta. Ya sabes que hay plantas pues que son nada más como de sombra o que necesitan mucho sol o no necesitan tanto riego. Pues sí, aunque hay un buen de videos en YouTube sobre el cuidado de las plantas y cada especie es totalmente diferente. Entonces, lo que nos conviene para cuidar plantas es ver las necesidades de cada uno y de qué clima es. Obviamente, si tienes una planta tropical, por ejemplo, ahorita piña, papaya o cosas así, pues obviamente esas plantas necesitan mucha luz. O tan solo fíjense, si la planta tiene hojas grandes, pues eso es un indicador de que es una planta que necesita mucha luz. O la estructura, ¿no? Si es un arbusto, por ejemplo, este es un arbusto, el huele de noche, porque las hojas empiezan a crecer cerca del suelo, pues no es un árbol. Por lo tanto, sus necesidades de luz no son tantas. Y así empiezas. Pero bueno, pues investigar. Yo te recomiendo, Verona, pero sí hazlo del humus. Eso sirve demasiado. ¿Cómo dice que se llama, profe? Se llama humus. Humus, así. ¿Humus? Humus. Parece tierra, pero no es tierra. Y ese enriquece muchísimo el suelo. Más que el fertilizante y eso que venden, tierra para maceta y eso. No, la clave es el humus, porque es materia orgánica, nada más. O sea, el humus sale de, de la composta. Para hacer una composta debes llevar un procedimiento así muy completo, ¿no? Que te dicen, guarda las cáscaras de la fruta, el cascarón y lo vas ahí acumulando. Pero para que eso se logre, debe haber microorganismos ahí. O sea, la materia orgánica se echa a perder y alguien se tiene que alimentar de ella, principalmente las lombrices. Entonces, las lombrices se alimentan de la materia orgánica y el excremento de lombrices es lo que forma el humus y eso es lo que enriquece a la tierra. Entonces, bueno, pues yo digo que esa es la clave. Pero bueno, ya nos desviamos del tema. Nada más quería platicarles que el amensalismo es cuando una especie afecta a las otras con tal de sobrevivir. Y es lo que hace el huele de noche. Digamos que tiene como un herbicida natural que mata a las plantas de alrededor para que no le roben el agua o la luz. Y listo. Bueno, no a todas las plantas, obviamente. No es que sea tóxico o una cosa así, sino que procura que no haya nadie alrededor. Eso es lo que hace el huele de noche. Bueno, listo. Vamos a pasar a la depredación, que este es más fácil de entender. Eh, la depredación es cuando llega un animal y acaba con todo lo que está alrededor, ¿no? Dice que la especie depredadora incrementa el tamaño de su población al alimentarse de las presas, que observa una disminución importante. O sea que los depredadores se tienen que mantener bajo control porque si no acaban con otra especie de la que se alimentan. Y pongo aquí el caso de este pez que se conoce como el pez león y es una especie introducida. Y esto pues los pescadores lo saben que es un peligro porque este pez se come todo lo que tiene pues ahí cerca y ha acabado con especies que son originales, especies endémicas les llaman. Una especie endémica es que pertenece a un solo lugar. Por ejemplo, el ajolote, ¿no? Que dicen el ajolote es endémico del lago de Xochimilco. Entonces, pues solo vive ahí, es natural de ahí, original de ahí. Y tenemos otro caso de depredación que es este. Este pez lo venden en los acuarios. ¿Saben cómo se llama? El de arriba. Seguro que lo han visto. Es que no les aparece ahí, sí, sí les aparece. No sé No, si no, ya lo no es el vean. no es el que se pega en los vidrios y limpia, o se parece. Exactamente, sí, sí, es ese monito. Le dicen limpiapeceras, el limpiapeceras o eh, su nombre es Plecostomus o simplemente pleco. Este pez tiene una historia muy interesante.
Búsquenla si pueden. ¿Cómo llegó este pez? ¿O por qué es tan malo este pez? Es un pez también introducido y es un depredador, pero lo peligroso es que come de todo. Come lo que sea. Y lo malo es que llegó pues, a México y acabó con otras especies, con peces que eran originales o endémicos de ese lugar, sobre todo en el estado de Michoacán. Y alguien lo soltó así de repente, o se escapó, no sabemos, y se empezó a reproducir sin control y acabó con otras especies. Y lo malo es que ese pez no se le puede sacar provecho porque su piel es muy dura. Y pues algunos biólogos dicen que no es buena la carne porque por lo mismo de que come de todo, vive en el fango y eso y puede acumular metales pesados en su carne. Pero aún así hay gente que lo consume y es una plaga. Y para los pescadores pues es muy malo porque se atora en las redes de pescar, porque tiene como una especie de espinas y la piel es muy dura, entonces se atora ahí. Yo una vez fui a Cutzamala y había un montón de estos obviamente ya muertos, en la orilla del río. Y es por eso, porque nadie lo quiere. Los pescadores los sacan en la red y los avientan así, porque pues, hay muchos y están feos y no se les puede sacar provecho. Le llaman también pez diablo, el pez diablo. Bueno, ese es un caso de depredación. Es un animal que llega, come todo lo que puede y acaba con otra población. También es un caso de interacción entre especies. El parasitismo, pues ya habíamos dicho, la pulga, la, la tenia, o en este caso, pues sí, ¿no? Son los cisticercos, que es una enfermedad que te da, bueno, es una infección parasitaria por comer carne contaminada con ese huevecillo. Entonces, obviamente eso no beneficia al huésped. El único que se beneficia, pues, es la pulga, el piojo o, o el gusano, ¿no? Un gusano intestinal. Y bueno, aquí está el resumen. Mutualismo, protocooperación. Bueno, esto ya es un nombre más sofisticado. Lo que decíamos es que es un tipo de simbiosis obligatoria. Lo habíamos visto, ¿no? No, la obligatoria es la de la abeja y la flor, y la facultativa es la que decíamos de el pez payaso y la anémona. Puede vivir el uno sin el otro, pero viven mejor si están juntos. El comensalismo, lo que dijimos de la hiena y el león, a la hiena le beneficia, al león pues ni le va ni le viene porque la hiena solo se come las ubras. Y el parasitismo, pues lo que dijimos, ¿no? De una tenia o un gusano o una amiba, cualquier cosa que sea un parásito, pues afecta al que le está dando caza. O sea, se alimenta, se aprovecha. Y pues ya, ahí acaba. Nada más para definir esto de los ecosistemas. Bueno, no sé. No sé si tengan dudas o comentarios sobre esto de las relaciones entre especies. ¿Ya quedó claro el tema? ¿O cómo ven? Sí, profe, queda claro, gracias. Sí, va. De todos modos, pueden anotar ahí al ladito un ejemplo de cada uno. Del mutualismo, la depredación, ¿qué otro dijimos? El amensalismo, la simbiosis. Bueno, con que sepan lo básico que tienen aquí, ya vieron el tipo de pregunta que les pueden hacer. Entonces se llaman relaciones interespecíficas entre diferentes especies. Bueno, los demás, ¿tienen alguna duda? Mari o Dulce, ¿estamos bien? Sí, profe. Sí. Bueno, Pero y el humano, el entonces perro ya, y el humano, ¿cuál entra?
¿Cómo, Rafa? El perro y el humano, ¿en cuál entra de estas categorías? Pues yo creo que sería una simbiosis obligatoria, por lo que decíamos, de que el perro ya no puede sobrevivir solo, necesita del humano porque lo hemos hecho a nuestra imagen y semejanza, ¿no? Al perro, porque es totalmente dependiente. Entonces, aunque sería, es que ahí el perro si es abandonado, sí sufriría mucho, pero claro que un ser humano puede vivir sin un perro. A lo mejor hace años, cuando el ser humano era nómada, la relación sí era más estrecha, porque el perro le ayudaba a ahuyentar a animales más grandes, el perro a lo mejor le ayudaba a cazar, y al mismo tiempo el perro se beneficiaba de las obras de la comida, ¿no? Y al mismo tiempo recibía protección, casa y un lugar calientito. Entonces sí, esa es una buena relación de cooperación, pero pues yo digo que el perro sale más afectado en caso de que no tenga un humano cerca. Y el ser humano, pues claro que sí puede vivir sin perro. Bueno, pues ahí están diversos ejemplos. Ocurre en todos los niveles, plantas, animales, insectos. Bueno, ya quedó. Ya para finalizar, vamos a dar la definición de ecosistema. Y pues así bueno, es esto que tienen en pantalla, pero ya se dieron cuenta que todas las especies están relacionadas. Todos dependemos de todos. Un ecosistema es la relación que hay entre los seres vivos y los seres no vivos. ¿Cuál sería un ser no vivo? Bueno, aquí le llaman factores abióticos. Entonces, pues, ¿qué sería algo no vivo, pero que sea parte del ecosistema? La Un roca, ser, bueno, ándale bien, las rocas, que aparentemente no tendría ninguna función, pero para el ecosistema es algo fundamental. Las rocas o el suelo, el agua, el aire, la luz, cosas que consideramos no vivas, pero es parte del ecosistema. También por ejemplo, los troncos muertos, bueno, un árbol muerto, pues es un tronco ahí tirado, pero puede servir de refugio o incluso de alimento en el caso de algunos hongos para ellos. Entonces, claro que es parte del ecosistema. Así que vamos a dar la definición. Ecosistema es el espacio donde interactúan los factores bióticos y abióticos, o como dice acá, el ambiente abiótico y el biótico. Bueno, pues hay una pregunta en el examen que se refiere a la energía. La principal fuente de energía o la fuente pues de todo es el sol. Y es algo que no siempre tomamos en cuenta. Pero el sol es el motor de todo. Si no existiera el sol, pues no habría nada más. O sea, no existiría el ecosistema. Entonces, nuestra fuente de energía es el sol. Porque, pues como saben, el sol es es de donde las plantas obtienen su energía al momento de la fotosíntesis. Y entonces el sol es necesario para que las plantas existan. Hay animales que dependen de las plantas, los herbívoros, pero nosotros los seres humanos que comemos de todo, pues dependemos tanto de los animales que se alimentan de plantas como de las mismas plantas. Entonces, si hoy desayunaste un rico pan de dulce, pues ese pan de dulce está hecho con harina y la harina pues viene del trigo y el trigo es una planta y la planta necesita el sol. Entonces, en esencia, todos nuestros alimentos dependen del sol. Todo lo que somos nosotros depende del sol. Por eso aquí dice, la principal fuente de energía es el sol. Para estudiar cómo flujo de energía
¿ok? Para estudiar como flujo de energía se utiliza un esquema llamado pirámide trófica. Y es lo que antes conocíamos como la cadena alimenticia, pero ahora se llama pirámide trófica. Y es lo mismo que les digo, las plantas son el principal soporte, ¿no? Por eso están en la parte de abajo. Y les llamamos aquí productores, porque producen toda la energía que van a utilizar los demás. Entonces, las plantas son los productores, los que se alimentan de ellos se llaman consumidores primarios o simplemente herbívoros, los que comen plantas. Luego hay un tipo de, pues, consumidores que se alimentan de los herbívoros y esos, pues digamos que se comen parte de la energía del sol. Y hay una última, pues, sección que son los animales carroñeros, que se comen a los carnívoros. Entonces, cuando muere un animal, pues se lo come, por ejemplo, un buitre, que se alimenta de su carne ya muerta, y entonces, ¿quién se come al buitre? Bueno, el buitre cuando muere, pues digamos que cae en el suelo, se lo comen las moscas, los gusanos, los hongos, las bacterias, y decimos que se reintegra al medio ambiente. Es decir, cae en el suelo, es absorbido y el ciclo vuelve a empezar. Ese suelo, pues, sirve de alimento a las plantas y luego las plantas vuelven a alimentar a los herbívoros a los carnívoros y así. Entonces diríamos que en ese sentido, pues es una especie de reciclaje. Y bueno, aquí lo tenemos nuevamente, ya más, como más esquematizado. Aquí los descomponedores los ponen en la base, pero la base tendría que ser las plantas. Las plantas son los productores, o sea, los que toman la energía del sol y la pasan al siguiente nivel, con los conejitos, las vaquitas. Y luego ellos, los herbívoros, tienen una parte de la energía del sol, una parte nada más. Entonces esa parte se vuelve a partir. Es como ir tomando fracciones. El, las plantas toman casi todo del sol, pero cuando alguien se alimenta de plantas, toma nada más el 10% de la energía del sol. Luego, cuando un carnívoro se alimenta de un herbívoro, toma el 10% de ese 10%. Luego, cuando un consumidor terciario se alimenta de ese, toma un 10% del 10% del 10% de la energía del sol. Entonces se va perdiendo en el camino. Y eso se conoce como el diezmo, la regla del diezmo. O sea que en cada nivel solo tomas el 10% del nivel anterior. Y aquí está otra vez. La planta tiene energía química, se la lleva el conejito, la serpiente se alimenta del conejito, llevándose su 10%, el águila se alimenta de la serpiente, se lleva un 10% de ese 10%, luego el águila muere, se reintegra al suelo y ahí todo vuelve a comenzar. Y listo. Entonces, ya tenemos aquí el resumen y esto es lo que les comentaba del diezmo. Dice, ley del diezmo. Solo pasa el 10% de energía de un nivel a otro. El resto se usa en la respiración. O sea que cuando nos comemos, por ejemplo, un bistec, solo nos llevamos el 10% de la energía que tomó la vaca. Esa es la regla. Y pues es un ciclo, es un reciclaje constante. Todo viene de la fotosíntesis o del sol. Y bueno, aquí está lo que ya habíamos hablado, ¿no? Especie, población, comunidad, los factores que integran el ecosistema, lo de la pirámide trófica, que tiene que ver con el flujo de energía, o sea, cómo la energía del sol pasa de un animal a otro. Eso es de lo que hablamos aquí. Y nada más nos falta esta última parte de los ciclos biogeoquímicos, que también tiene que ver con reciclaje. Los elementos químicos van pasando de un lugar a otro.
y se reciclan, nunca se pierden. Ahorita vamos a ver eso. Pero a ver si ya con lo que sabemos podemos contestar otra pregunta. Bueno, hasta aquí ya contestamos la 23, que es lo de los parásitos y la simbiosis y todo eso. Ahora viene esta de aquí. A ver, dice la pregunta 24. Complete correctamente el siguiente texto. El movimiento de energía en un ecosistema se representa mediante donde solo el 10% de energía pasa de un nivel a otro, siendo el Sol la principal fuente de energía. El flujo de la materia se representa por de los elementos como carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre y fósforo. Y ahí tenemos las opciones. Ustedes, analizando la pregunta, ¿cuál contestarían? Piénsenlo bien. Es de lo que veníamos hablando. Yo digo que la A. La A. Entonces quedaría, el movimiento se representa mediante una cadena trófica. Y luego el flujo de la materia se representa por los ciclos biológicos. Ok, Moni dice que la A. ¿Qué más? ¿Qué opinan los demás? Mari o Verona. ¿Qué dicen? Yo también digo que es la A, profe. La A, la cadena trófica. Mm, híjole. La A, cadena trófica y ciclos biológicos. Red trófica, pirámide trófica y ciclos biogeoquímicos. ¿Sí? Pues no es la A, no es. Ah, es que Justo se porque llama acabamos. pirámide trófica, ¿no? Exacto, aquí mismo lo tienen, miren, se Sí, los voy a ya vi, señalar. es pirámide trófica. Ajá, exacto. Pirámide. Les digo que antes se le conocía como cadena alimenticia. Entonces Cuando sería la decían, C, no, profe. la D. Ajá, la La primera C. es pirámide trófica. ¿La C? Sí, en la pirámide trófica quedamos que el 10% de la energía va pasando de un nivel a otro, ¿no? El Ajá. 10%. Y es a lo que hace referencia la pregunta. Y lo otro es lo de los ciclos biogeoquímicos, que aquí está. Ahorita se los voy a explicar. Los ciclos biogeoquímicos es cuando, por ejemplo, aquí tenemos el ciclo de, bueno, la materia, o sea, los elementos químicos van fluyendo a través del ecosistema. Entonces, el ciclo del carbono, el carbono es un elemento químico, digamos, una sustancia que tenemos todos los seres vivos. Entonces, en el caso de un ecosistema, eh, el carbono está en forma de gas en el aire, está como dióxido de carbono. Entonces las plantas lo absorben y lo integran a su cuerpo, o sea, a las hojas, a los tallos. Luego, un animal, la vaca, se alimenta de esas plantas que llevan carbono. Y ese carbono, la planta lo utiliza para formar pues parte de su cuerpo, pero también pues el carbono lo transforma y lo desecha, ¿no? Por aquí, en forma de gas. Entonces la vaca expulsa gases y ahí va el carbono. Y el carbono regresa a la atmósfera un poco transformado. Pero también el carbono está disuelto en el agua. Y en el agua, pues también, digamos que lo pueden absorber las plantas acuáticas o simplemente está ahí formando otros compuestos, como el ácido carbónico, que puede estar en el agua. Entonces, esto de los ciclos biogeoquímicos es cómo se recicla, cómo pasa de un organismo a otro una sustancia. En el caso del carbono, pues nosotros lo consumimos con los alimentos, pero lo expulsamos con la respiración. ¿Se acuerdan de la respiración celular? Uno de sus desechos es el dióxido de carbono.
Entonces, lo tomamos de las plantas, pero lo regresamos a la atmósfera con nuestra respiración. Entonces, de eso hablamos, de cómo se recicla un elemento. Hay otro que se llama ciclo del nitrógeno. El nitrógeno es el principal componente del aire, pero las plantas no lo pueden tomar del aire. Pero existen unas bacterias en el suelo que sí lo pueden tomar. Entonces, esas bacterias lo absorben del suelo, lo convierten en sales, que se llaman nitritos y nitratos, y ahí sí, ya siendo un mineral, las plantas sí lo pueden tomar. El mineral se disuelve con el agua, la planta absorbe el agua y ahí va el nitrógeno. Entonces, ese nitrógeno nosotros también lo podemos, no, tampoco lo podemos tomar del aire, nosotros, pero sí lo tomamos, por ejemplo, de cuando comemos carne o algo que tenga proteínas. Ahí va el nitrógeno. El nitrógeno también está presente en nuestra orina, entonces de ese modo regresa al ambiente y en la orina de todos los animales. También cuando morimos y nuestra carne, digamos, se descompone, ahí va el nitrógeno de regreso al ambiente. Entonces es un reciclaje de todo. El nitrógeno está en el aire, pero también está en nuestro cuerpo. Muy bien. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo va bien? Todo bien. Excelente. Pues eso de los ciclos biogeoquímicos, nada más lo pueden tomar como un reciclaje de sustancias en un ecosistema. Pero pues regresamos al tema de las moléculas, ¿no? Porque son moléculas que están pues en todo, en los árboles, en los animales, en el agua. Nada más hay que estudiar aquí cómo, pues cómo pasa de un nivel a otro. Y el ciclo del agua, pues esto que conocemos casi desde la primaria. El ciclo del agua, pues que es cuando pues hay un cuerpo de agua, se calienta por el sol y entonces el agua se evapora, sube porque el vapor es menos denso y entonces sube a la atmósfera y ahí arriba hay temperaturas menores. Entonces ese vapor se condensa, se vuelve a ser líquido, forma nubes, las nubes se cargan, entonces cae la lluvia, que es líquida, y el ciclo vuelve a empezar. Esa lluvia forma un cuerpo de agua que se vuelve a evaporar y así continuamente. Eso también es un ciclo biogeoquímico, porque el agua es un compuesto químico. Entonces, de lo que se trata es de que esté recirculando. Lo mismo con el carbono, con el nitrógeno y con el azufre, que es el que nos falta. El azufre también lo tenemos en el cuerpo, aunque en pequeñas cantidades. Pero aquí lo que vamos a ver es cómo el azufre recircula o se recicla en los ecosistemas. ¿De dónde viene el azufre? Pues está presente en la naturaleza, en el suelo, en forma de sulfatos, o sea, una sal. Ya saben que el suelo está compuesto de sales minerales. Una de esas sales tiene azufre. Entonces el azufre lo absorben las plantas también. Eh, pues los animales se comen esas plantas y entonces se comen parte del azufre. Nosotros nos comemos a los animales y también ahí va. Hay algunas proteínas que tienen azufre. Entonces lo integramos a nuestro cuerpo. El azufre también está en el agua, también está en la contaminación. Una fábrica pues emite gases, ¿no? Gases contaminantes. O los coches. En la gasolina también hay azufre. O había, ¿no? Porque con estas leyes pues sí le quitaron el azufre. Pero es una fuente de contaminación. Los coches, las fábricas, ahí también hay azufre. Ese azufre llega a la atmósfera, se combina con el agua, forma un compuesto muy peligroso que se llama ácido sulfúrico y esa es la famosa lluvia ácida, cuando hay mucha contaminación. Y bueno, ahí está el azufre en el ambiente. ¿Y qué creen? Que ya se acabó. Terminamos por fin la materia de biología y ya lo que nos queda, pues nada más es ponernos a estudiar y elaborar este glosario que yo les comenté. Ahora pues aprendimos nuevas palabras
Y ya con eso ya tendríamos toda la teoría necesaria para contestar el examen de biología. ¿Qué les pareció? ¿Se les hizo fácil, difícil? ¿Prefieren esto que matemáticas o creen que está muy complicado lo de la biología? ¿Cómo lo ven? Muy interesante. ¿Sí? ¿Sí les gustó? Sí, a mí también es de mis materias favoritas. Biología, porque podemos encontrar ejemplos en la vida cotidiana, ¿no? O sea, tan solo con observar a los animales o las plantas, pues dices, ahí hay algo que aprender. Correcto. Pues ya acabamos, ya terminamos biología. Lo que seguiría es estudiar física y química, que ya con lo que sabemos, ya ven que hemos hablado de moléculas y eso, también nos puede ayudar. Entonces, vamos a ver cuántas preguntas de biología. Y pues quedamos que les voy a compartir todas las respuestas pues, de lo que acabamos de hacer. Bueno, aquí ya quedamos que para contestar la última, porque ya la que sigue ya es de química. Eso todavía no nos toca. Protones, neutrones y electrones, eso ya pertenece a otra materia. Pero ahorita estábamos viendo lo de la pirámide trófica. Entonces, Moni, ¿cuál quedamos que era la respuesta aquí? La C, profe, la pirámide trófica y los ciclos biogeoquímicos. Exacto, muy bien, muy bien. Pirámide trófica. Que quedamos que antes le decían cadena alimenticia, pero ya no se llama así. Entonces es cómo se mueve la energía de un nivel a otro. Quedamos que el sol absorbe, no, las plantas absorben el sol, bueno, la energía del sol. Luego los herbívoros se alimentan de plantas y ahí va esa energía. Luego los carnívoros se alimentan de herbívoros y ahí va parte de la energía. Luego los carroñeros, como el buitre, se alimentan de ese carnívoro y ahí va parte de esa energía. Entonces es cuando aquí habla del 10% de la energía que pasa de un nivel a otro, a eso nos referimos. Cada vez que comemos, nos estamos, pues digamos que estamos aprovechando una parte del sol. Eso es lo que sucede. Todo viene del sol. Y luego dice que el flujo de materia, o sea, lo del reciclaje de las sustancias, está dada por los ciclos biogeoquímicos. O sea, la materia es el carbono, el azufre, el nitrógeno. ¿De dónde viene? Pues ya dijimos. Algunos los absorben las plantas, otros están en el aire. Bueno, pues ya quedamos. A ver, ¿cuántas preguntas de biología fueron? Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10, 11, 12, 13, 14 y ya. 14 preguntas de biología. Pues nos tardamos mucho, ¿no? Para nada más 14 preguntas. Sí le dedicamos bastante tiempo. ¿Alguien se acuerda cuándo empezamos a ver este tema? Biología, ¿cuándo? Son como 3 semanas, ¿no? Yo no me acuerdo. Acá debe estar en el Classroom. Vamos a ver si tengo abierto el Classroom. Sí, aquí está. ¿Cuándo empezamos a ver biología? Geografía, teorema de Tales, trigonometría. Empezamos a ver biología el 7 de noviembre. Es prácticamente un poco antes, ¿no? A principios de noviembre. Entonces llevamos 20 días, 3 semanas dedicadas a biología. Bueno, no me parece mal, sabiendo que tenemos 2 clases de ciencias a la semana, son 3 semanas, o sea, 6 clases. Pues bastante bien, ¿no? 6 clases de biología llevamos. Listo. Pues, ¿tienen alguna duda? ¿Comentario? ¿Algo que quieran decir? ¿Nada, nada?
No, profe, gracias, todo bien. De acuerdo, pues si ya estamos completos, podemos pasar a la siguiente materia. Vamos a hablar de física. En física, que pues según me dijeron, sí les interesa esa materia. Física es la última materia. Nos vamos a saltar aquí un poco en la guía. Y acuérdense que les voy a poner, bueno, les voy a compartir las respuestas de biología para que las tengan ahí, las pueden estudiar. Pero lo mejor que tienen para estudiar son los cuestionarios que yo les envío de tarea, porque después de contestarlos les aparecen las respuestas correctas. Entonces, como le comentaba a Mari al principio, sería bueno que ustedes lo pasaran al cuaderno, pero ya con la respuesta correcta, y que eso les sirva como guía de estudio, que lo estén repasando constantemente. Así de, a ver, ¿qué es en biología, qué es un reino? ¿Qué son los eucariontes? ¿Qué significa haploide? ¿Cuáles son las partes de la célula? ¿Cuáles son las teorías del origen de la vida? ¿Cuáles son las teorías de la evolución? ¿Qué es una pirámide trófica? ¿Cómo se llaman sus niveles? Bueno, todo eso deben tenerlo presente. Bueno, aquí está la parte de química, eso lo vamos a ver más adelante, pero primero me gustaría empezar con física. Física en la guía, esta guía ya la tienen, acuérdense. También se vale que ustedes investiguen por su cuenta, ¿eh? Mm, la pregunta 43 es donde empieza la sección de física. Entonces vamos a hablar de cosas como la relación entre el tiempo, la velocidad y la distancia. Y todas las preguntas se contestan con un formulario. Me parece que ya les voy a enviar el formulario, pero necesito que ya sea que lo impriman o que lo pasen al cuaderno. Aunque todavía no tengan idea de para qué sirve eso, pero lo vamos a ver constantemente. Entonces ya deben tenerlo. Hoy mismo se los voy a enviar. Un formulario y así se van enterando de qué es lo que sigue, ¿no? Que vamos a ver en las clases posteriores. Donde aparecen, pues sí, obviamente fórmulas que nos ayudan a resolver problemas como este, miren. Dice, la distancia entre la Ciudad de México y Acapulco, bueno, no creo que alguien quiera ir a Acapulco ahorita, ¿cómo está? Dice, es de 380 kilómetros. Si un automóvil se desplaza con una velocidad constante de 120 kilómetros por hora, calcule el tiempo que tarda en recorrer dicha distancia. Entonces nos habla de un automóvil que viaja a cierta velocidad. Ahí te dicen qué tan rápido va. Y tú tienes que calcular cuánto tiempo se tardará en recorrer 380 kilómetros. Esta pregunta, por ser de las primeras, está sencilla y se puede contestar de varias formas. Sí se necesita una fórmula, Hay pero que dividir, ¿no? 1200 entre 380. No, ah, 120. No, 380 entre 120. ajá, muy bien, Rafa, exactamente. ¿Ven? No es tan difícil, así es. Porque, a ver, vamos a ponerlo de una manera así más práctica, ¿no? Es como decir, si viajas a 120 kilómetros por hora, quiere decir que puedes hacer una tablita así, horas contra kilómetros. Entonces dices, en una hora recorres 120 kilómetros, porque esa es tu velocidad. En 2 horas recorres 240 kilómetros. En 3 horas recorres, pues nada más le vas sumando, más 120 serían 360 kilómetros. Y así. Entonces, como lo que tú tienes que juntar son 380, ya te acercaste un poco. En una hora, 120. En 2 horas, 240. En 3 horas, 360. En 4 horas, me parece que ya te pasaste. Porque 4 horas serían 360, 480 kilómetros, ¿no?
Entonces aquí ya te pasaste, son menos de 4 horas. Por lo tanto, no puede ser ni la D, a eso sería absurdo, ¿no? Imagínate un viaje de 316 horas, pues no. ¿Cómo va a ser la D? Un viaje de 31 horas, pues tampoco suena como que muy lógico. Por aquí ya lo tenemos. Son poquito más de 3 horas, porque dice, en 3 horas recorres 360 kilómetros. 380 kilómetros en cuántas horas, o sea, poquito más de 3 horas. Por lo tanto, la respuesta es la B. Y ya. Claro que usamos matemáticas, pero también lo puedes contestar por sentido común. Por eso quitamos la D, ¿no? Sería como absurdo que te tardes 316 horas. No, no se puede. Y pues la A podría ser, no está tan mal, pero tampoco. ¿No? Pues no, porque 380 kilómetros es la distancia que tienes que recorrer. Si vas a 120 kilómetros por hora, pues no. Solo recorrerías en media hora a esta velocidad, solo recorrerías 60 kilómetros. En media hora. Así que no. Punto 35 horas, no. Y así lo sacamos. Muy bien, Rafa. Ya tuviste la respuesta. Entonces, de eso se va a tratar a física. Aunque sí existe una fórmula para esto, pero ya vimos que por puro sentido común lo puedes hacer. Veamos la siguiente pregunta, a ver si se animan. Dice, un motociclista viaja a una velocidad constante de 50 kilómetros por hora. Frena hasta detenerse completamente en 4 segundos. Si su aceleración fue de 3 metros por segundo, calcule la distancia recorrida. O sea, aquí nos están hablando de que hay un motociclista. Bueno, vamos a pensar que esto es una moto. Bueno, no me salió la moto, pero ustedes imagínense que ahí hay alguien en una moto. Y entonces lo que sucede es que esa persona que lleva su casco y todo, esa persona dice que lleva una velocidad de 50 kilómetros por hora, pero va frenando. Recorre aquí una distancia, frena hasta detenerse y dice que en este lapso, bueno, aquí vamos a ponerle que va rápido. Y aquí en este punto, pues ya se detuvo. Aquí ya no se está moviendo. Bueno, imaginen que es una moto esto. Ya no se está moviendo. Dice que aquí, digamos que su velocidad es 0 kilómetros por hora. Entonces lo que te preguntan es, ¿qué distancia hay de aquí a acá? Desde que va a 50 a que se detuvo. ¿Cuál es la distancia? Si se tardó entre un momento y otro, se tardó 4 segundos. Eso es lo que preguntan. Se tardó 4 segundos en frenar. ¿Qué distancia recorrió? Para esto no es tan lógico si necesitamos una fórmula especial, pero el representarnos el problema y entenderlo ya nos ayuda bastante. O sea, el saber que alguien iba rápido, frenó, pero el frenado nunca es instantáneo. Nunca, nunca. Cuando frenas, pues sí te tardas un poco en detenerte. Aquí dice que se tardó 4 segundos. Pero ¿cuál fue esa distancia? De que iba a 50 a que se detuvo. Aquí vamos a necesitar Yo una digo que es fórmula. la C nada más por sentido común, La C va. Y se vale, ¿eh? Que ustedes vayan calculando. O sea, ¿cuál sería la más probable? Aunque porque no se. son 50 Ujú. por 4, bueno, 5 por 4, 20, 127 metros. 127, esa sería la C. 127 metros. Pues ahorita no tengo presente cuál es la correcta. Bueno, sí lo podríamos saber si aplicamos la fórmula. Pero 127. Y ahorita les digo si sí es o no es. ¿Y los demás qué opinan? ¿Sí se quedan con la respuesta de Rafa? 127.
Yo pensaría que son menos porque 50 kilómetros es una velocidad baja. Bueno, 50 kilómetros no son tantos metros. Mm, a 3 metros por segundo. Pues yo estoy entre la B y la C. 79 metros o 127 metros. A mí la C se me hace una cantidad muy grande, porque, o sea, piensa en cuánto tarda en frenar algo. Es como imaginarse un tráiler y un tráiler que va muy rápido. Como un tráiler lleva mucho, digamos, mucha masa, mucho ímpetu, un tráiler tarda mucho más en frenar que una moto. Y la moto, pues sí, podría ser entonces que esté entre la A y la B, entre 31.52 y 79.52. Ajá, yo pienso que es un Ajá. número pequeño, porque como dices, Moni, la velocidad no es tanta. No, 50 kilómetros no es así como que tanto. Depende mucho de la velocidad, porque obviamente si vas muy rápido, pues vas a tardar son mucho más más, en frenar. ajá, son más metros recorridos. Ajá, por eso los accidentes, ¿no? Justo un accidente, pues, de tránsito ocurre porque no alcanzas a frenar a tiempo. Si vas Ujú. muy rápido, pues Sí, no. porque es tanta la velocidad que el carro tarda en frenar. Exacto, o sea que el frenado, el tiempo que tardas en frenar y por lo tanto la distancia, Ujú. depende de tu velocidad. O sea que a mayor velocidad tardas más, mayor tiempo de frenado. Y pues obviamente la distancia es más. La distancia es de que apretaste el acelerador hasta que te paraste, ¿qué distancia recorriste? Eso es lo que nos están preguntando aquí. Entonces, bueno, pues son cosas que están relacionadas. Velocidad, distancia y tiempo. Y nos dan un dato extra que es la aceleración. Entonces, bueno, aquí, que de hecho aquí está mal. Esto en la fórmula no lo puedes meter, porque la aceleración se mide en metros sobre segundo al cuadrado, no en metros sobre segundo, como dice aquí. Porque los metros sobre segundo son unidades para medir la velocidad. Entonces, lo primero que vamos a ver en física son unidades de medida. Vamos a ver diferentes conceptos, miren. Se los voy a anotar aquí para que ustedes los vayan investigando por su cuenta y nos digan la próxima clase cómo se mide. Fíjense, vamos a hablar de la velocidad. ¿Cómo se mide la velocidad? Eso lo hemos visto en la carretera, cuando dicen 120 kilómetros por hora o velocidad máxima 100 kilómetros por hora, ¿no? Por ejemplo. Pues son los kilómetros que recorres en una hora, es la velocidad a la que vas. Exactamente, o sea que kilómetros sería distancia y horas pues sería tiempo. De ahí sacamos la primera fórmula. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces la velocidad se puede medir en kilómetros por hora, como en la carretera, o en metros por segundo también, si es algo que no se O, mueve muy rápido. o millas también. Ándale, exacto. En los países donde hablan inglés usan mucho las millas. Millas por hora. Bueno, que no sé cómo se abrevie. Millas por hora. Millas por hora, ¿no? Algo así. Entonces, eso nos ayuda para la primera pregunta. Bueno, vamos a hablar de otra. La velocidad se mide en metros por segundo o kilómetros por hora. Otra cosa que vamos a ver en física es, por ejemplo, lo de la distancia. La distancia, pues si tú vas a medir, por ejemplo, una ventana o la fachada de tu casa o algo así, pues puedes usar los metros, que es la unidad principal, pero de ahí se desprenden los centímetros, que son pues submúltiplos, o sea, centésimas de metro, o los kilómetros, que son múltiplos, es multiplicar un metro por 1000. Entonces, la distancia se mide en metros, la velocidad en metros por segundo. ¿Qué otra cosa vamos a utilizar? Vamos a utilizar aquí cosas como el peso también, La longitud, el peso. En la longitud, entraría aquí, Verona. Vamos a ponerle longitud o distancia. Porque la longitud, pues,
es como medir algo a lo largo nada más, en una dimensión. Si tú dices, no, pues yo quiero saber cuántos metros hay de, no sé, de la puerta de mi casa a la farmacia, ¿no? Algo así. Entonces hablamos de metros, pero lineales. Entonces esa sería longitud o distancia, lo vamos a tomar como lo mismo. ¿Eso Luego, no entra en dimensiones? lo de las dimensiones, sí, aunque aquí nada más vamos a hablar de, bueno, la longitud sería la primera dimensión. La segunda dimensión sería el área, pero en este caso, en física no vamos a hablar de área, afortunadamente. De lo que sí podemos hablar es de la tercera dimensión, que sería el volumen. El volumen, bueno, sí lo vamos a utilizar, ¿eh? Volumen, por ejemplo, acá hay un problema en el examen que habla de un gas. Y entonces te dice, un gas está a una presión de no sé qué, con una temperatura de no sé qué, calcula su volumen. Y entonces el volumen se puede dar en litros o se puede dar en ¿qué otra unidad? ¿Litros o qué? ¿No? ¿No se les ocurre? ¿Cómo cobran el agua? ¿Por litros o kilos también? No, cuando te dicen consumiste tantos, ¿qué? Mm, No es en Pues puede litros, ser por galones. ¿Galones? galones también puede ser. Sí es una forma de medir el volumen, galón, aunque no se utiliza mucho, pero en física, o sea, para cosas como más científicas, vamos a utilizar los metros cúbicos, metros cúbicos. Entonces podemos convertir, que de hecho no lo necesitamos, pero estaría buenísimo aprender a convertir metros cúbicos a litros o viceversa. Entonces un metro cúbico es la cantidad de espacio que hay en un cubo de un metro de arista. O sea que si tú te imaginas un cubo como una pecera que tiene un metro de arista, el espacio que cabe aquí adentro, eso es un metro cúbico. Entonces por eso se puede convertir de metros cúbicos a litros. ¿O cuántos litros le caben a un metro cúbico? ¿Unos 80? Eh, no sé si son, creo que son 100 litros. Ah, lo podemos buscar aquí. Vamos a googlear rápidamente. Un metro cúbico, no sé si son 100 o 1000, pero es una conversión. Le pueden buscar aquí metros cúbicos a litros. Ahí está, metros cúbicos a litros. Y dice que un metro cúbico son 1000 litros. O sea que si tienes una pecera que tiene un metro, o sea, una pecera con forma de cubo, que tiene un metro de arista o de largo, le caben 1000 litros. Eso es. Es más o menos lo que le cabe a un rotoplas, ¿no? 1100. Ándale, sí, los rotoplas son de 1100 litros, exactamente. Que ahí te marcan el tinaco, ¿no? El cuánto le debe caber su capacidad máxima, 1100 litros. Entonces sería un metro cúbico, que pareciera que es poco, pero 1000 litros es un montón. Bueno, pues eso es lo que estábamos diciendo, de las medidas que vamos a usar, porque aquí de eso se va a tratar su examen. Bueno, al menos la parte de física son puras medidas, mira. Aquí, por ejemplo, te pone newtons y kilos, porque está hablando de la relación entre peso y masa. La siguiente habla de metros por segundo al cuadrado, o sea, aceleración. Luego, nada más fíjense en las opciones de respuesta. Todas son unidades, por eso es un tema muy importante. Saber distinguir entre kilos, metros, kilómetros por hora, metros por segundo, ¿qué otro? Newtons, que es una nueva unidad que vamos a aprender, y bueno, otras cosas. Entonces, esto es teoría, luego nos habla de grados centígrados, litros, aquí está el que les decía, de litros, otra vez litros, litros por segundo, metros por segundo, acá habla de una N mayúscula, que son newtons, luego los watts y luego los grados.
Entonces, todas las preguntas tienen que ver con unidades de medida. Por eso desde ahí vamos a empezar. La clase próxima les encargo mucho estudiar cuáles son las principales unidades de medida. Van a investigar cómo se mide el peso, la masa, la aceleración y la fuerza. Ah, y también la potencia. Esas son las que vamos a utilizar. Entonces ya quedó. Ya tenemos varios. Velocidad, distancia, peso, masa, aceleración, fuerza, potencia. Y hay otros, pero los vamos a ver más adelante. Así que ya tienen tarea para el jueves. Para el jueves porque ese día vamos a ver física. Y mañana pues seguimos con matemáticas, tema nuevo, porque ya acabamos lo... Ah, no, quedamos que estaba lo de ley de senos, ¿no? Que estábamos viendo ayer. Pero bueno, por física ya podemos dejarle hasta aquí. Así que nuestro tema es unidades de medida. ¿Cómo se miden? Diferentes aspectos físicos. Bueno, ya quedó. Vamos a detenernos por hoy. Fueron 2 horas de pues estar platicando, estudiando, respondiendo preguntas, pero sobre todo pues una preparación importante para el examen. Recuerden que 2 o 3 aciertos pueden hacer la diferencia. Con que obtengan la mayoría de aciertos